El aire de Madrid en aquella mañana de septiembre olía a asfalto caliente y a café recién hecho, una mezcla urbana que Aisha Ndiaye aspiró con una mezcla de nerviosismo y expectación. El imponente edificio de cristal y acero de Espacio Vanguardia, en el corazón financiero de la capital, se alzaba ante ella como un tótem de sus ambiciones. A sus 26 años, con un expediente brillante bajo el brazo y un portafolio que destilaba talento y originalidad, aquel era el comienzo que había soñado. Su primer trabajo serio como arquitecta de interiores. Al cruzar las puertas giratorias, el frío minimalismo del vestíbulo la envolvió. Líneas puras, mármol blanco, un silencio casi reverencial roto solo por el discreto teclear de la recepcionista. Todo gritaba éxito, modernidad, exclusividad. Aisha alisó imperceptiblemente la falda de su traje, un conjunto elegante pero sobrio, y se anunció. Minutos después, Javier Montesinos, jefe del departamento de diseño y su futuro supervisor, apareció. Era un hombre de unos 45 años, con el tipo de atractivo convencional que prometían las revistas de moda masculina, cabello perfectamente peinado, traje de corte impecable, sonrisa fácil. Aisha, bienvenida a Espacio Vanguardia, dijo extendiendo una mano firme. Su apretón fue breve, casi impaciente. He oído grandes cosas de tu proyecto final. Aunque claro, la universidad de la que vienes no es precisamente la Politécnica, ¿verdad? Pero el talento puede surgir en cualquier sitio, supongo. La sonrisa de Aisha se tensó una fracción de segundo. Un cumplido o una pulla velada. Decidió ignorar la punzada. Gracias, Javier. Estoy muy ilusionada por empezar. Eso espero. Aquí el ritmo es intenso. Su mirada la recorrió de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus trenzas recién hechas, adornadas con unas pocas cuentas discretas de ámbar. Muy tístico tu peinado. Original. De nuevo esa palabra, artístico, original, pronunciada con un matiz que la despojaba de cualquier connotación positiva. Aisha asintió, una respuesta neutra que no dejaba entrever la pequeña alarma que empezaba a sonar en su interior. Los primeros días fueron una vorágine de nombres, procedimientos y la abrumadora sensación de querer demostrar su valía. Le asignaron un pequeño concepto para un espacio comercial. Aisha se volcó en él, investigando, dibujando, creando un diseño que fusionaba funcionalidad con una estética contemporánea y toques cálidos que rompían con la frialdad imperante en muchos diseños modernos. Cuando se lo presentó a Javier, él escuchó con los brazos cruzados, una ceja ligeramente arqueada. Interesante, fue su veredicto, tras un silencio que a Aisha se le antojó eterno, aunque quizás un poco atrevido para este cliente en particular. Demasiado personal, ¿no crees? Necesitamos algo más, digamos, universal. La palabra universal pareció flotar en el aire, cargada de un significado implícito que Aisha no tardó en descifrar. Menos tú. Le pidió que lo rehiciera, que buscara algo más alineado con la identidad de la firma. En la primera reunión de equipo, una sala diáfana impersonal, con una enorme mesa de roble en el centro, Aisha intentó aportar una idea. Apenas había comenzado a hablar cuando Javier la interrumpió con un gesto vago de la mano. Sí, bueno, eso ya lo habíamos considerado, Aisha. Pero gracias por el entusiasmo. Y sin más pasó al siguiente punto, dejando a Aisha con la palabra en la boca y una sensación de creciente invisibilidad. Las semanas se convirtieron en meses y el patrón se fue consolidando. Las críticas de Javier a su trabajo eran siempre ambiguas, difíciles de rebatir. Le falta algo, no termina de cuajar, necesita más fuerza. Nunca ofrecía una guía clara, solo un desdén sutil que minaba la confianza de Aisha. Los encargos que recibía eran a menudo tareas ingratas, proyectos ya descartados por otros o con plazos absurdamente ajustados. Las microagresiones se volvieron cotidianas. Un día era un comentario sobre su ropa. Ese color es muy étnico, ¿no te parece? Otro sobre su forma de hablar. Relájate, Aisha, no hace falta que seas tan intensa cuando defiendes una idea. Siempre con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Las exclusiones eran más dolorosas. Almuerzos de equipo a los que no era invitada. Conversaciones informales sobre nuevos proyectos de las que se enteraba por casualidad, a través de Sofía Ramírez, una arquitecta un par de años mayor que ella, de mirada amable y sonrisa genuina. Javier ha convocado una reunión de brainstorming para el proyecto Velázquez en la sala Beta, le susurró Sofía un día, mientras pasaba junto a su mesa. Creo que se olvidó de avisarte. Aisha sintió la conocida punzada de humillación. Intentó hablar con Javier en su despacho,
un espacio minimalista con vistas panorámicas a la castellana. Javier, he notado que no se me incluye en algunas reuniones importantes, y me gustaría entender por qué. Siento que mis propuestas no están siendo consideradas adecuadamente. Él la miró desde detrás de su enorme escritorio de diseño italiano, con una expresión de fingida sorpresa. Aisha, siempre tan susceptible. Aquí valoramos la iniciativa, pero también la capacidad de seguir directrices y entender la cultura de empresa. Quizás necesitas más tiempo para adaptarte al estilo espacio vanguardia. No te lo tomes personal. Es solo que algunos proyectos requieren un cierto rodaje que tú aún no tienes. Gaslighting de manual. Aisha salió de su despacho sintiéndose pequeña, furiosa e impotente. La duda comenzó a roerla. ¿Sería ella el problema? ¿Estaría exagerando? El aislamiento en la oficina era palpable. Algunos compañeros eran cordiales en la superficie, pero nadie se arriesgaba a mostrarle un apoyo demasiado abierto por temor a Javier. Su único refugio era su pequeño apartamento en Tetuán, un barrio vibrante y multicultural que contrastaba con la asepsia de su lugar de trabajo y las llamadas con su hermana mayor, Fatou. «No dejes que ese imbécil te pisotee, Aisha», le decía Fatou, enfermera, curtida en 1000 batallas propias. «Documenta todo. Cada comentario, cada ninguneo. No estás loca. Lo que te está haciendo tiene un nombre. Fatou, siempre pragmática, siempre luchadora». Sus palabras eran un bálsamo y un acicate. Aisha comenzó a llevar un diario detallado, guardando correos, anotando fechas y frases exactas. Sofía también se convirtió en un apoyo silencioso, un café compartido a escondidas, una mirada de comprensión, pequeños gestos que significaban un mundo. «No eres la primera a la que se lo hace pasar mal», le confesó Sofía en voz baja un día en la máquina de café. «Con otros ha sido por ser demasiado mayores o por no ser de su círculo. Contigo parece diferente, más personal. Y sí, más centrado en, bueno, ya sabes». Aisha lo sabía. Sabía que su color de piel, su pelo afro, su propia existencia como mujer negra en aquel espacio predominantemente blanco y masculino en sus esferas de poder era una afrenta para alguien como Javier. La gota que colmó el vaso llegó con el concurso interno para el diseño de la nueva recepción de un hotel boutique de lujo. Aisha había trabajado en su propuesta durante semanas, noches en vela incluidas, volcando toda su creatividad, su conocimiento de materiales sostenibles y su herencia cultural en un diseño innovador y elegante. Lo presentó internamente con una pasión contenida. Javier lo calificó de interesante, pero poco práctico. Unos días después, en la presentación de las propuestas finalistas del departamento, Aisha vio, con un horror helado, cómo Javier exponía un diseño asombrosamente similar al suyo, con algunas modificaciones superficiales, atribuyéndoselo a un esfuerzo colaborativo del equipo senior y destacando las aportaciones de un joven arquitecto blanco, recién llegado y conocido por ser sobrino de uno de los socios. Aquella tarde, Aisha se derrumbó en su apartamento. Las lágrimas de frustración y rabia corrían por sus mejillas. Llamó a Fatou. «No puedo más, Fatou. Me está robando, me está anulando». «Entonces lucha», respondió su hermana con voz firme. «Ya has aguantado suficiente. Si RRHH no te hace caso, tendrás que buscar otra manera. Pero no te rindas. No dejes que gane». Aisha había presentado una queja formal a Recursos Humanos un par de semanas antes, después de un incidente particularmente desagradable. La respuesta había sido un modelo de inacción corporativa. «Entendemos tu frustración, Aisha, pero en un entorno creativo las ideas a veces se solapan. Javier es un pilar en esta empresa, con una trayectoria impecable. Te sugerimos que intentes mejorar la comunicación directa con él y te enfoques en las oportunidades de aprendizaje». La rabia superó al miedo. Aquella noche, Aisha tomó una decisión. No iba a renunciar. No iba a dejar que Javier Montesinos la borrara. Revisó sus notas, sus correos, las versiones de sus diseños. Sofía, al enterarse de lo del concurso, sintió que su propia pasividad había llegado a un límite. Le ofreció a Aisha su testimonio sobre comentarios que había oído de Javier y sobre la forma en que había visto marginar a otros. Era un riesgo, pero la injusticia era demasiado flagrante. El clímax llegó unas semanas después. Espacio Vanguardia se jugaba un contrato millonario, el diseño integral de las nuevas oficinas centrales de una potente startup tecnológica que presumía de innovación y diversidad. La presentación final era ante los socios fundadores de la firma y el CEO de la startup, un joven emprendedor de Silicon Valley con fama de implacable.
Javier Montesinos, como jefe del departamento más implicado, era el encargado de la presentación estrella. Había trabajado en ella con su habitual arrogancia, delegando el trabajo pesado en los demás y reservándose el lucimiento. Sin saberlo él, Aisha, con la ayuda discreta de Sofía, había preparado su propio contraataque. Javier comenzó su exposición. Su voz era meliflua, segura, salpicada de jerga técnica y promesas de espacios disruptivos y sinergias creativas. Proyectaba imágenes espectaculares, conceptos que en su núcleo bebían directamente de ideas que Aisha había propuesto meses atrás para otros proyectos y que habían sido sistemáticamente descartadas o mejoradas por él. Aisha apretaba los puños bajo la mesa, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era ahora o nunca? Cuando Javier hizo una pausa dramática, esperando los aplausos, Aisha se levantó. «Disculpen», dijo, su voz sorprendentemente firme, aunque un temblor interno la sacudía. «Quisiera añadir una perspectiva crucial a lo que acaba de exponer el señor Montesinos». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Javier la fulminó con la suya, una mezcla de sorpresa e ira. «Aisha, no creo que este sea el momento», comenzó él. «Al contrario, Javier», le interrumpió ella, dirigiéndose ahora a los directivos y al cliente, «creo que es el momento perfecto para hablar de la verdadera creatividad y las sinergias en Espacio Vanguardia». Conectó su propio pendrive al proyector. En la enorme pantalla apareció no un diseño arquitectónico, sino un documento cuidadosamente estructurado. Cronologías. Correos electrónicos resaltados. Comparativas de diseños, versión original de Aisha junto a la versión corregida o plagiada por Javier. Capturas de pantalla de comentarios despectivos en un chat de equipo interno del que había sido excluida pero al que Sofía había tenido acceso. Fechas, nombres, citas textuales. «Lo que ven aquí», continuó Aisha, su voz ganando fuerza a cada frase, «es un patrón sistemático de abuso de poder, de sabotaje profesional, de plagio de ideas y de discriminación racial y de género por parte del señor Montesinos. No se trata de malentendidos o de falta de adaptación. Se trata de un comportamiento tóxico que esta empresa, que presume de vanguardia e inclusión, ha permitido y con su inacción incluso amparado». Describió incidentes específicos. El robo de su idea para el concurso del Hotel Boutique, las críticas infundadas, las exclusiones. Sofía, pálida pero decidida, pidió la palabra brevemente para corroborar un par de episodios de los que había sido testigo directo, incluyendo cómo Javier se había burlado del origen de Aisha a sus espaldas. La sala estaba sumida en un silencio sepulcral. Javier Montesinos estaba lívido, boqueando, intentando articular una defensa que sonaba hueca y desesperada. «Esto es una calumnia. Un ataque personal de una empleada resentida e incompetente». Pero las pruebas proyectadas en la pantalla eran elocuentes. El CEO de la startup tecnológica observaba la escena con una expresión indescifrable, pero que no auguraba nada bueno para Espacio Vanguardia. Los socios fundadores parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Aisha concluyó: «Mi trabajo, el trabajo que he intentado hacer aquí a pesar de los obstáculos, habla por mí. Mi identidad como mujer, como afroespañola también. Y ninguna de las dos es, ni será nunca, una invitación para el menosprecio, la discriminación o el robo. Exijo respeto. Y exijo que esta empresa demuestre si sus valores son algo más que palabras vacías en una página web». Apagó el proyector. El silencio que siguió fue aún más pesado. Aisha regresó a su asiento, temblando, pero con una extraña sensación de ligereza. Había dicho su verdad. La investigación interna fue rápida y esta vez exhaustiva. La presencia del potencial cliente y la contundencia de las pruebas de Aisha no dejaron margen para maniobras dilatorias. Javier Montesinos fue suspendido inmediatamente. El ambiente en Espacio Vanguardia se volvió irrespirable durante días. Susurros, miradas furtivas, algunos intentos torpes de mostrar apoyo a Aisha por parte de quienes antes habían callado. Fatou y Sofía fueron sus pilares. 2 semanas después, se anunció oficialmente el despido de Javier Montesinos por conductas inapropiadas contrarias al código ético de la empresa. Su reputación en el competitivo mundo de la arquitectura madrileña quedó seriamente dañada. La empresa, en un intento por controlar los daños, implementó a toda prisa nuevos protocolos de denuncia, talleres sobre diversidad e inclusión, y emitió un comunicado interno alabando la valentía de quienes alzaban la voz contra las injusticias, aunque Aisha sabía que gran parte era pura cosmética.
Le ofrecieron a Aisha una disculpa formal por parte de la alta dirección, un reconocimiento de su talento y la promesa de un entorno laboral renovado. Incluso le insinuaron una posible promoción y la dirección de uno de los proyectos que Javier había intentado torpedear. Aisha agradeció el gesto, pero pidió tiempo. Necesitaba sanar, procesar. El coste emocional de la batalla había sido enorme. Pasó las siguientes semanas refugiada en el cariño de Fatou, en largas conversaciones con Sofía, cuya amistad se había soldado con fuego, y en la tranquilidad de su pequeño apartamento en Tetuán, que ahora se sentía más refugio que nunca. Volvió a dibujar por placer, a reconectar con su creatividad sin la sombra opresiva de Javier. Unos meses más tarde, Aisha tomó una decisión. No se quedaría en Espacio Vanguardia. A pesar de las promesas, el lugar estaba demasiado impregnado de malos recuerdos. Necesitaba un lienzo limpio. La última escena la encuentra en una luminosa mañana de primavera, sentada en la terraza de una pequeña cafetería en Malasaña. Frente a ella, sobre la mesa, los planos de su primer encargo como arquitecta freelance, la reforma de un centro cultural comunitario en su antiguo barrio. Acaba de cerrar el trato. Recibió una llamada. Era Sofía, proponiéndole colaborar en un proyecto independiente. Aisha sonrió, una sonrisa genuina, serena. Miró el bullicio de la calle, los colores vibrantes, la mezcla de gentes. El cielo de Madrid, aquel día, parecía especialmente azul. La lucha la había dejado cicatrices, pero también una fortaleza que no sabía que poseía. Había recuperado su voz y ahora, más que nunca, estaba lista para diseñar su propio futuro, en sus propios términos.